Hola chicos, les voy a hablar hoy día de la revisión de nuestra evaluación. Esta evaluación era muy cortita y era bastante conceptual. Ya no había que analizar ni aplicar ninguna cosa, sino que era más bien sacar información, identificar, reconocer, ¿ya? Así que vamos a ir viéndola una a una. El petróleo se puede clasificar como... Esto aparecía, ¿cierto?, en el primer PowerPoint que vimos sobre qué es el petróleo. Y lo que es el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Compuestos formados por carbono e hidrógeno. El proceso de destilación fraccionada. Recordemos, ¿cierto?, que el petróleo, una vez obtenido el crudo, ¿cierto?, se lleva a ebullición y a partir de eso salen los distintos componentes. ¿Esto en qué se basa? En los puntos de ebullición, porque a partir del punto de ebullición van apareciendo los distintos componentes que se pueden sacar o subproductos derivados del petróleo, ¿ya? Entonces, los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla, ¿cierto?, ese es en lo que se basa la destilación fraccionada. Luego dice, la acción de romper hidrocarburos de elevado peso molecular en un compuesto de menor peso molecular se denomina. Este proceso, yo les mostraba unos monitos, ¿cierto?, que rompían, porque a partir de moléculas grandes o de gran peso molecular se podían romper utilizando, ¿cierto?, algunos... unas sustancias químicas, ¿cierto? Y este proceso se llamaba craqueo catalítico o cracking. ¿Y cuál era la función principal? Obtener productos que son más puros que aquellos que se derivan de la destilación fraccionada del petróleo. Y además podemos obtener productos que son de mayor pureza y de mayor uso, como las bencinas, las gasolinas, ¿ya? Esas provienen de cracking. ¿Cuál de los siguientes son derivados del petróleo? Acá ustedes tenían que ir viendo a partir de todos los que vimos cuál era la alternativa correcta. Y sabemos, ¿cierto?, que el asfalto, la gasolina y el gas licuado son efectivamente derivados directos de este proceso de craqueo, o sea, de destilación fraccionada del petróleo crudo. Luego vienen algunas preguntitas relacionadas con los efectos del dióxido de carbono en el ambiente, ¿cierto? Este dióxido de carbono, recuerden que se produce por la combustión derivada de la quema de combustibles fósiles que a los seres humanos les sirve para calefaccionar y para producir energía. Ya es muy importante, pero también tiene muchas consecuencias para la atmósfera. ¿A qué se debe principalmente el efecto invernadero? A las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué? Porque esta molécula impide que el calor salga y se queda atrapado en la Tierra. ¿Ya? Entonces esto va a provocar una serie de otros efectos, como lo es el calentamiento global, ya que sabemos que es el aumento de la temperatura terrestre. ¿Ya? Esa es la definición de calentamiento global. ¿Ya? Bueno, volvemos a lo que es el petróleo, que indica el octanaje en bencinas, ¿ya? Hablamos un poquito de esto y dijimos que es el poder antidetonante, es decir, nosotros queremos realizar la combustión, pero que sea una reacción controlada, por lo tanto, vamos a agregar aditivos a estas bencinas para que funcionen de mejor forma y agreguen poder antidetonante. ¿Cuáles son los efectos negativos de agregar aditivos de plomo? Hablamos también que estos aditivos, ¿cierto?, para otorgar mayor poder antidetonante, en un momento se utilizó mucho el plomo, y el plomo es un metal pesado que se acumula en el organismo, por lo tanto es muy tóxico. Aquellos motores, ¿cierto?, que incluían, o las bencinas que incluían plomo, luego de la combustión se emanaban grandes cantidades de plomo al ambiente y esto fue deteriorando la salud de las personas, ¿cierto? Y finalmente, cuando se dieron cuenta de estos efectos, agregaron otros aditivos porque este era sumamente peligroso. En una reacción de combustión se obtiene siempre como productos. Les mostré un poquito en qué consiste la reacción de combustión, ya que es la principal que se produce a partir de estos combustibles fósiles, y hablamos que
al inicio, ¿cierto? Tenemos un combustible, el comburente que es oxígeno, y esto siempre nos va a dar como resultado dióxido de carbono y agua. Obviamente las cantidades de moles y de átomos van a variar, pero siempre vamos a obtener eso como producto en forma gaseosa. Finalmente, la destilación fraccionada, sabemos que el último producto obtenido es aquel que tiene un mayor punto de ebullición, es decir, que le va a costar mucho evaporarse y que casi no se evapora debido a que se acumula al fondo de esta destilación fraccionada, y es el asfalto, que tiene grandes utilidades también como pavimentación, para recubrimientos, etcétera. Así que esa sería nuestra corrección, chicos. Espero que les haya ido bien. Un abrazo, revisen el material y nos vemos la próxima clase.